Hola, yo soy Fiorella Palmas, adjunta especializada en endocrinología y nutrición en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Y les voy a hablar sobre el impacto del coronavirus en el estado muscular y finalmente de un estudio que estamos realizando en este campo. Antes que nada, quería agradecer a FINUT y Nutricia la invitación a esta ponencia y a poder participar de este curso. Empezaremos hablando del músculo. El músculo clásicamente ha sido valorado como un órgano con unas funciones meramente estructurales, relacionadas pues con mantener la postura del cuerpo, el movimiento corporal, la fuerza. Sin embargo, desde hace algunos años sabemos que cumple unas funciones metabólicas fundamentales, como ser el principal reservorio de proteínas, de glicemia y también un importante almacenador de glutamina. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el músculo, aparte de tener una localización estratégica y muy útil porque tiene una amplia extensión en el cuerpo, va a tener la capacidad de darnos unos sustratos que van a ser fundamentales en momentos críticos. Así, cuando encontramos una persona que tiene bajos niveles musculares o que está sufriendo una pérdida de tejido muscular, veremos que muchas reacciones y muchos procesos en el cuerpo van a sufrir cambios y van a ser menos óptimos, como por ejemplo la cicatrización, la respuesta inmune, la función neuronal. Así podemos concluir que el músculo es un tejido o un órgano con funciones neuroendocrinas que es muy importante durante procesos patológicos y que las personas que presentan un déficit de masa muscular tienen mayor dificultad para combatir enfermedades, infecciones y el propio desgaste. Cuando encontramos una persona que de base tiene un déficit de masa muscular y o de su función, a esta situación se le denomina sarcopenia. No todas las personas van a perder masa muscular a la misma velocidad, pero ya antes de indagar en este proceso desde un punto de vista patológico, creo que es importante que puntualicemos que la sarcopenia primaria ocurre de una forma fisiológica, es decir, a medida que la edad avanza, empezamos a perder masa muscular con una velocidad más o menos estándar. Lo que ocurre es que cuando se incluye un agravante o una enfermedad, esto va a hacer que esta velocidad de pérdida aumente y ya estemos hablando ya de una sarcopenia secundaria. Entonces, esta pérdida de masa muscular se puede ver influenciada en una situación patológica por diferentes factores. No va a ser lo mismo la pérdida que va a sufrir un paciente que esté ingresado en planta, que puede llegar a perder un 10% en estancias prolongadas en 3 meses, que un paciente que está ingresado en una unidad de críticos, que se ha observado que pueden llegar a perder hasta el 18% de su masa muscular en 10 días. Tampoco va a ser la pérdida igual según el tipo de patología que sufra el paciente, incluso dentro, por ejemplo, del cáncer, unos estadios más iniciales o estadios iniciales en personas jóvenes van a tener menos efectos que unos estadios más avanzados, viendo que la pérdida puede oscilar desde el 5 al 89%, ¿vale? También vemos pérdidas importantes pues, en pacientes con patologías respiratorias como los EPOC o pacientes con enfermedad renal crónica. Así, con esta importancia que tiene el músculo y además la extensión que tiene, vamos a observar consecuencias clínicas de la carencia de la masa muscular en muchísimos órganos y consecuencias clínicas de amplísimo rango, es decir, observamos que las personas que tienen menos masa muscular o peor calidad van a tener mayor discapacidad, mayor estancia hospitalaria, mayor tasa de ingresos en UCI, peores resultados postquirúrgicos, peores resultados en tratamientos oncológicos y peor respuesta, y por supuesto, en general, un aumento de la morbilidad y un aumento derivado de la mortalidad. Y todo esto, por supuesto, aumenta el coste sanitario del manejo de este paciente. También
no solamente se ha observado que hay un aumento de la mortalidad, sino que también cuanta más pérdidas de masa muscular hay, mayor es la probabilidad de tener un final de este tipo, ¿vale? Entonces, ahora es importante plantearnos cómo podemos medir la masa muscular, ¿no? Porque estamos hablando de todas estas consecuencias, pero ahora necesitamos saber cómo vamos a poder determinar la cantidad de masa muscular para poder entender diferentes artículos o estudios y poder plantear otros. Entonces, la función muscular la podemos medir mediante pruebas funcionales, como por ejemplo la presión manual, la fuerza de la mano, que se puede medir con la dinamometría. Es una prueba muy sencilla que se puede practicar en la mayoría de los pacientes ingresados o en consultas externas y que además tiene una amplia literatura detrás que nos avala que es una prueba muy útil y que se correlaciona correctamente con la mortalidad y las consecuencias clínicas que hemos comentado hasta ahora. Luego tenemos otros test funcionales como el test de la silla, el test de la marcha, que iremos adaptando según la situación del paciente, ¿vale? Aquí tendríamos el Hungry, el test de la silla y el Performance Test, que es un test que incluye varios tipos de ejercicios. Luego tenemos las pruebas que valoran más bien la cantidad de masa muscular, aunque también debemos puntualizar que nos van a aportar también datos de calidad muscular, lo que pasa es que cada una de ellas de una forma diferente. Es decir, por ejemplo, la bioimpedancia es un test que nos va a dar la cantidad de masa muscular, ¿sí? Es un test que consiste en la administración de una corriente eléctrica y que nos va a hablar pues, de la cantidad de tejido libre de grasa, del tejido graso, y además nos aporta un factor que sí que es cierto que es de calidad, que es el ángulo de fase. Luego tenemos como técnica de imagen no invasiva, es decir, que no aporta ningún tipo de radiación, ya que se hace por sonido. Sería la ecografía, que es una técnica que está ganando muchísimo importancia en el campo del estudio de la musculatura, precisamente por eso, ¿no? Porque es una técnica que se hace a pie de cama del paciente, que nos permite hacer una comparativa de la evolución del paciente, que se puede repetir todas las veces que haga falta, porque no le supone ningún problema de salud a la persona examinada. Y que además nos aporta ciertos datos también de calidad, ¿no? Porque podemos ver, según la escala de grises, según la ecogenicidad del músculo, si está más infiltrado de grasa o no. Luego tenemos pruebas ya más complejas, ¿vale? Más exactas, que nos hablan de la composición corporal general, como es la densitometría, que emitiendo una pequeña cantidad de radiación nos habla de la composición corporal total. El problema que tiene la densitometría es que no nos aporta ningún dato de calidad del músculo ni de los tejidos que analiza. Y otra de las variables, sobre todo que se ha desarrollado mucho en el campo de la investigación, es el TAC abdominal. Se ha demostrado que un corte a nivel de L3, cuando tú determinas la cantidad de masa muscular que hay en este tejido, se puede extrapolar a lo que sería la composición corporal general. Y además, una de las grandes ventajas que tiene el TAC es que no solamente nos va a decir la composición corporal general, es decir, músculo y tejido adiposo, sino que nos permite separar tejido adiposo visceral y subcutáneo, cosa que es muy importante para el estudio de enfermedades metabólicas y de estado de inflamación, sino que además nos permite conocer la calidad de estos tejidos a través de las unidades Hanfield, y que es una medida de densidad del TAC. Entonces, nos permite saber, nos da una información mucho más detallada de este paciente. Sí que es cierto que hacer un TAC
para estudiar la composición corporal de un paciente es algo que no termina de estar del todo aceptado porque es que estás radiando al paciente para eso, pero eso no quita que sea una herramienta muy útil y muy precisa que se puede utilizar muy bien en pacientes que ya tienen el TAC realizado, como pueden ser pues, pacientes oncológicos, pacientes con patología abdominal, páncreas, etcétera. Nosotros además hemos trabajado con un grupo de ingenieros para desarrollar un software que marque más rápidamente y poder tener más resultados y además que sean más precisos como la imagen que os ponemos aquí. Entonces, la idea era primero conocer lo que era la sarcopenia, las implicaciones clínicas que puede tener. Entonces, ya hemos podido concluir que la sarcopenia tiene un gran impacto clínico en el paciente, ¿no? La pérdida de masa o de función muscular. ¿Qué ocurre cuando nos juntamos con una infección como la del coronavirus? Obviamente las consecuencias pues, son malísimas para el músculo porque uno de los síntomas y una de las consecuencias que tiene el coronavirus es que provoca afectación muscular, ¿vale? Pero no todo es el coronavirus, no todo es el virus y la infección. O haber sufrido esta infección. O sea, la idea con la que quiero que os quedéis es que el coronavirus ha afectado tanto a la gente que está infectada como a la gente que está en su casa. Es decir, las medidas que hemos tenido que tomar para evitar que la gente se contagiara, las medidas de aislamiento, de confinamiento, ¿no? Sobre todo en estos meses que ha tenido que ser más estricta de un confinamiento total en casa. ¿Qué ha ocurrido? Pues que que la gente empieza a moverse menos, es poca la gente que realmente realiza actividad física en su casa. Entonces empezamos a tener de forma ya muy extendida que la gente pues se queda en casa, se mueven menos, empiezan a picotear, a intentar tomar alimentos que le dan satisfacción, que normalmente pues son snacks, comidas altamente calóricas, con mucho azúcar, ¿vale? Que si a eso le sumamos que va a haber una menor exposición solar, disminuyen los niveles de vitamina D, nos quedamos quietos, aumenta la ingesta, empezamos a subir peso, aumenta la resistencia a la insulina, aumentan las hormonas de estrés. Todo esto genera un estado basal que mucho se parece pues, al que encontramos normalmente en los pacientes con obesidad, ¿vale? Entonces nos hemos encontrado que el confinamiento sí nos ha protegido del coronavirus, pero ha hecho que los pacientes hayan estado una temporada con muy malos hábitos y que muchos pacientes hayan empezado, pues eso, a aumentar de peso, incluso en algunos casos a desarrollar enfermedades relacionadas con este aumento de peso, ¿no? Como pueden ser enfermedades cardiovasculares, la diabetes, aumentar la fragilidad y empeoramiento de la calidad de vida. Esto sobre todo va a hacer que poblaciones que ya considerábamos frágiles, como eran los pacientes de edad avanzada, se vean acompañados de los pacientes con obesidad sarcopénica, ¿vale? Entonces ahora hemos creado o hemos favorecido que parte de la población entre en esta situación. Y esto siempre nos ha preocupado, pero es que nos tiene que preocupar además mucho en los pacientes con coronavirus, porque son grupos de riesgo de infecciones en el coronavirus. Es decir, se ha visto que en líneas en diferentes países, en Estados Unidos y en España, que hasta el 48% de los pacientes que ingresan en UCI son obesos. Y en China en torno a un 43%. Además, estos pacientes dicen, bueno, son obesos, ingresan porque, bueno, tienen más peso, tienen peor evolución respiratoria. Además, se ve que estos pacientes necesitan más ventilación mecánica, tienen peores resultados respiratorios, la infección va peor, tienen mayores tasas de mortalidad, ¿vale? Entonces, probablemente porque se juntan pues, situaciones mecánicas, ¿vale? Situaciones de reserva metabólica y situaciones de una inflamación generalizada que favorecen esta peor evolución, ¿vale? De hecho, aunque no tenemos datos
ya claros ni establecidos de qué pérdida ocurre, qué cantidad de pérdida de masa muscular ocurre en los pacientes que sufren coronavirus, porque faltan estudios por ampliar para poder sacar conclusiones definitivas. Sí que hemos observado o se empiezan a hacer estudios en los que además se ve que los pacientes obesos pierden más masa muscular que los pacientes que no están obesos. De hecho, en este estudio, por ejemplo, observan que los pacientes obesos pierden de forma significativa más masa muscular en diferentes localizaciones que los pacientes que no lo son. Y comentando, o sea, hablando de lo que comentábamos antes, de un aumento de la necesidad de ventilación mecánica, de la mortalidad, todos estos factores no solo los hemos observado en los pacientes obesos, sino que también los hemos observado en los pacientes sarcopénicos, que la sarcopenia también es un factor de riesgo para una peor evolución en todos esos campos. Y aquí entonces lo que estamos provocando es una asociación de situaciones clínicas que pues, pueden resultar pues, de muy mal pronóstico. También hay algunos estudios pues, que van un poco más allá, como comentaba antes con la imagen tipo TAC. Este estudio lo que ha hecho ha sido valorar qué evolución podían tener los pacientes si tenían más grasa visceral, que sabemos que se relaciona con enfermedad metabólica y que suele asociarse con niveles de inflamación. Entonces sí que miraban qué asociación había en cuanto a los niveles de grasa visceral y su calidad y la cantidad de tejido graso que había dentro del músculo, ¿vale? Entonces, tanto es malo tener mucha grasa visceral como es malo tener el músculo infiltrado en grasa. Y ambos pacientes en situaciones de infección por coronavirus en estado crítico han tenido peor evolución. Como podéis ver, el estudio es bastante más amplio, pero esta sería un poco la conclusión con la que nos podemos quedar. Entonces, como es lógico, se nos recomienda tomar una serie de medidas que van en contra de pues, todo, para intentar arreglar todo esto que hemos estado comentando, intentar hacer actividad física, sobre todo favoreciendo actividades dentro de casa, tener una buena alimentación, intentar esforzarnos más que nunca en tener una alimentación equilibrada, sana, con alimentos antioxidantes, un buen aporte de proteínas, alimentos que nos aporten más vitamina D. Y este grupo también pues, plantea unas normas de ejercicio mínimos para poder mantener un mínimo de masa muscular y poder luchar contra la pérdida de masa muscular asociada al confinamiento. Entonces, ahora os hablaré del estudio Nutri-Eco-Muscle, que es un estudio que en el fondo recoge un poco todo lo que hemos estado comentando, ¿no? La sarcopenia, la infección por coronavirus, la importancia del correcto aporte nutricional, de las medidas de actividad física y de algunas técnicas de imagen, ¿vale? Se trata de un estudio cuyo promotor es la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, que incluye pacientes que han sufrido síndrome de estrés respiratorio y que han precisado ingreso en unidades intensivas. Participamos 10 centros con la intención de reclutar 120 pacientes que se dividirán en dos grupos, COVID y no COVID, en una proporción de 2:1. Y aquí tenéis un listado de los centros que estamos participando, siempre desde el Servicio de Endocrinología y Nutrición. La hipótesis del estudio es para la recuperación muscular de los pacientes que han sufrido una infección por coronavirus y que han tenido una estancia de más de 3 días en UCI, es necesario que hagamos una suplementación nutricional específica y un programa de rehabilitación motora y con eso ver si hay una mejora del estado nutricional y de la composición corporal determinado por diferentes técnicas de imagen y de composición corporal, principalmente la bioimpedancia y la ecografía muscular.
Como objetivo principal se plantea la valoración de los cambios en la composición corporal en los pacientes afectados por este distrés respiratorio, basal y a los 3 meses de hospitalaria, y tras haber realizado no solamente una intervención nutricional con un suplemento 100% con lactoproteína sérica enriquecida con leucina y vitamina D, sino también añadiendo una recuperación física que incluya pues unas pautas de rehabilitación motora en este periodo de 3 meses. También tenemos un objetivo secundario que es ver las diferencias de la composición corporal y la recuperación muscular tras el alta hospitalaria, también descartando otras variables que podrían estar estando de por medio en esta valoración, que se tienen en cuenta pues diferentes variables que ahora comentaremos. Los criterios de inclusión son pacientes entre 40 y 70 años que hayan estado un mínimo de 3 días en la UCI y que puedan seguir un programa de nutrición y recuperación funcional. Se descartan pues, los pacientes gestantes, obviamente los que no quieran participar del estudio, que tengan dificultades para mantenerse de pie y por lo tanto hacer las pruebas funcionales que incluimos en el estudio. Por eso también los pacientes amputados, Bartel por debajo de 60 o un IMC por encima de 50. Entonces, un poco la esquemática del estudio consiste en que se hace una visita basal al paciente ingresado o un poco después del alta, y se le van a recoger datos demográficos, datos del ingreso, ¿vale? Datos de la composición corporal mediante bioimpedancia y datos de la funcionalidad, como por ejemplo la dinamometría y algunos test funcionales, también datos de calidad de vida con un cuestionario y datos analíticos y datos nutricionales del estado nutricional del paciente. A los 45 días se les hace una llamada porque se le va a administrar un suplemento nutricional, como comentábamos, y se le va a dar una rehabilitación motora. Entonces, a los 45 días se le llama para asegurarnos de que se está haciendo un correcto seguimiento de la pauta y, sobre todo, para incidir en la tolerancia del suplemento nutricional. Y cuando cumple los 3 meses de la alta hospitalaria, se vuelve a hacer la batería de pruebas funcionales y de imagen, ¿vale? Y también la valoración pues, de la calidad de vida, una analítica y la tolerancia al tratamiento. Y aquí es cuando finaliza un poco el seguimiento principal del paciente que hemos reclutado. Como conclusiones de la sesión de hoy, en general, me gustaría que os quedarais con que el músculo ocupa un papel fundamental en el metabolismo energético de las personas, que es vital en situaciones de elevado estrés metabólico, que su amplia extensión lo convierte en una localización primaria fundamental de almacenamiento y recuperación de la glucosa, así como de proteínas, que nos quitemos de la cabeza que es un órgano motor, que lo necesitamos y que cuanto mejor lo cuidemos, mejores resultados tendremos en el resto de variables y de pronóstico clínico. Aquellos pacientes con una masa muscular disminuida, ya sea en volumen o en función, que no debemos olvidarnos que no todo es cantidad de masa muscular, son pacientes que se pueden considerar frágiles, que presentan mayor riesgo de fracaso frente a agresores y situaciones de estrés. La COVID provoca un estado proinflamatorio severo y un estrés agudo en el que la sarcopenia juega un importante papel pronóstico, es decir, va a ser más difícil tener menos secuelas o poder superar de la mejor forma posible una infección por COVID si no tenemos suficiente masa muscular. Y considerando el cambio demográfico que nos lleva hacia un aumento de población de riesgo de sarcopenia, como personas de edad avanzada, o obesidad, como hemos comentado, creo que es importante que debemos empezar a plantearnos estudios prácticos o iniciativas, como el estudio que acabamos de comentar, que ayuden a identificar y tratar la sarcopenia y la baja masa muscular para que todo esto no se nos acabe volviendo encima en forma de otras pandemias. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya gustado.